aquí. Escuchás las voces de los protagonistas de la actualidad para que puedas tener tu propia opinión. Sin Fronteras, lunes a viernes de 8 a 10 horas. Teléfono de contacto 2994-209610. Web www.fmcosmos.net.ar. WhatsApp 2994-557593. 2994-160903. Sin Fronteras. Nos adentramos en el mundo de la política y la economía. 90.1. Sin Fronteras, te informamos. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén. Continuamos recorriendo el país del interior sin frontera y esta vez nos vamos al norte de la Patagonia, más precisamente a la provincia de Río Negro, para charlar con Cecilia Mulali, quien es la secretaria general de ASPUR en Viedma, Río Negro. ASPUR tiene que ver con los trabajadores de la salud y vamos a estar charlando con ella para ver qué pasa precisamente, pero además también tener un análisis respecto del paro, de estas 36 horas que hubo de medidas de fuerza a nivel nacional. Le damos la bienvenida entonces a Cecilia Mulali. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. No puedo decir lo mismo sobre el sistema de salud en la provincia de Río Negro, obviamente, por toda la información que nos llega siempre y que podemos publicar, pero hoy que la podemos tener en línea y poder hablar, podríamos decir frente a frente, aunque estamos en la radio, pero cuéntenos un poquito qué está pasando, porque parece ser que el sistema de salud no se siente, sino que se sufre en la provincia de Río Negro y tenemos un gobernador como Alberto Beretilnec que parece Shakira, ciega, sorda y muda, dice Shakira, pero él es ciego, sordo y mudo. Tal cual, así como lo describís. Venimos en una situación muy difícil desde hace ya varios años, crítica, que se va complejizando, donde la gestión lo único que va haciendo es poniendo parches sobre lo, ¿no? Cada vez que se raja un pedazo, ponemos parche y seguimos, y hoy nos encontramos con hospitales que están vacíos, no solamente de recurso material o de infraestructura, sino también de recurso humano, y eso es lo más importante que tiene el sistema sanitario, y es lo que más ha descuidado el gobierno de Río Negro, los seres humanos que trabajamos en salud pública. Y los servicios hoy funcionan a medias, o directamente no funcionan. Por ejemplo, la terapia intensiva de Allen, una terapia que se inauguró con bombos y platillos, hoy está cerrada con llave. Literalmente. Es un servicio que está cerrado entero. ¿Y cómo se resuelven las cosas? Mirá, hay tres cuestiones fundamentales en lo que es la crisis sanitaria hoy en la provincia de Río Negro. A ver. En primer lugar, siempre es una cuestión presupuestaria, ¿no? La decisión política de poner el presupuesto de funcionamiento que tiene que tener, y de recomponer los salarios como tienen que estar, porque hoy lamentablemente una de las principales crisis que tenemos es la falta de profesionales, pero ya no solamente de profesionales, sino de agentes de todos los sectores. Me refiero a mucamas, administrativos. Entonces no ingresan, y no es que no hay recurso humano para ingresar, no hay personas que quieran entrar a trabajar. No estamos hablando de un profesional especialista que tarda 14 años en formarse y que es difícil de conseguir como nos quieren hacer creer, ¿no? Porque aparte, bajo la falsa premisa de que no hay profesionales médicos en el país, no, sí hay. Lo que pasa es que están en el sector privado porque en la mercantilización de la salud que se ha generado cobran muchísimo más. Y el que tiene la posibilidad de elegir, Ricardo, se va a ir al privado.
Pero además, Cecilia, hay un tema que es importante. Una persona, más allá de profesional que sea, sí, que pueda llegar a haber dado los votos, de haber jurado hipocráticamente lo que absolutamente quiera, necesita vivir, pagar el alquiler, comer, vestirse. Bueno, y ante eso estamos en una situación en donde los salarios de ingreso en salud pública de Río Negro son de 1.050.000 pesos. ¿Sí? Este mes capaz que con el aumento un poquito más, 1.065.000. Pero si vale 900.000 pesos un alquiler. Claro, bueno, pero pará, ese es el salario de ingreso, 1.000.000 de pesos. El salario de un médico especialista full time no alcanza los 2 millones de pesos. Está en 1.780.000, 1.800.000. Bueno, increíble. Sí, entonces, no hay reconocimiento ni a la trayectoria, porque cobra lo mismo el que entró que el que se está por jubilar. El que entra está cobrando 1.000.000 y el que se está jubilando cobra 1.300.000 en el mismo sector. Es una locura. Es una locura. 30 años de servicio no significan ni 400.000 pesos en el bolsillo del trabajador. Tenemos el 80%, 70 y pico % del salario no registrado, porque son sumas que no son ni remunerativas ni bonificables. Con cargas horarias, estamos hablando de estos sueldos con cargas horarias de 40 o 44 horas semanales con bloqueo de título. Sí, el full time es la dedicación exclusiva. Sí. Entonces, cuando sale el gobierno de Río Negro a promocionar por todo el país, por los medios, con una fuerte campaña costosísima, me imagino, a decir que convocaba médicos y profesionales de la salud y que ofrecía salarios de 3,5 millones, la gente, por supuesto, dicen, tenemos un montón de consultas. Desde diciembre hasta ahora ingresaron, según ellos, 82 médicos, de los cuales nosotros ya sabemos que unos cuantos se fueron. Así como vinieron, se fueron. Porque no cobraron lo que le dijeron. Porque no cobraron lo que le dijeron y porque trabajar en las condiciones en las que estamos trabajando es vergonzoso. Una persona para cobrar 3,5 millones tiene que hacer 20 guardias al mes. 20 guardias. O sea, enfermarse y en 3 meses desaparecer. Imagínate que una de las personas que se fue dice, me fui por la explotación. Claro, fue a parar porque el recurso humano que ingresa no es el que se necesita, es el que el ministerio considera, ¿no? Entonces, a juicio y criterio de los funcionarios del Ministerio de Salud, definen quién entra y definen qué especialidad, definen en qué lugar va a ir a trabajar esa persona, con una supuestamente un criterio de necesidades más urgentes, ¿no? Uh-huh. Uno de los médicos termina en una localidad de la línea sur y se fue porque dijo, no, la explotación que hay es impresionante. Claro, ¿por qué? Porque se encontró con que estaba 25 días de guardia al mes, no tenía descanso. Está bien, porque uno dice, bueno, pero en la línea sur te dicen, son guardias pasivas. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Estás todo el santo día a disposición. No sos dueño de nada, no tenés ni 5 francos al mes. Claro. Hay un tema, situaciones complejas. Sí. Hay un tema que estoy tratando de entender, pero no lo logro comprender. El por qué cada vez que hay que tomar decisiones respecto del sistema de salud, el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia de Río Negro se sienta con ATE y no se sienta con ASPUR, que es precisamente el gremio que tiene que ver con la salud. Mira, últimamente no se está sentando con nadie. Lo único que se sientan es en la mesa de la función pública, que es la pseudo paritaria general que tiene la provincia, donde están ATE y UPCN, uh-huh. los gremios tradicionales, y lo que nosotros decimos es necesitamos una paritaria sectorial, claro. Una real paritaria, donde estén todos los sindicatos representativos del sector, y donde se puedan discutir no solamente las cuestiones salariales, sino las cuestiones coyunturales y de funcionamiento del sistema sanitario. Exacto. Pero de todas maneras existía, a fuerza de la lucha de los trabajadores, el año pasado pudimos arrancarle a este gobierno una mesa de salud, que es una mesa, te diría una mesa técnica de diálogo,
que lamentablemente no es vinculante, entonces todo lo que se definía... Bueno, pero eso parece una charla de café. ¿Cómo? Eso parece una charla de café. Y terminaba siendo, o sea, en esa mesa no, porque en esa mesa logramos algunas cosas. Bueno. Desde la lucha de los trabajadores logramos algunas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se definía en esa mesa, o se proponía, o recibíamos la propuesta del gobierno, venía el gobierno y decía, bueno, a partir del mes que viene, por ejemplo, una de las cosas que pasó, se va a pagar, ante el reclamo nuestro, ¿no? Se les va a pagar el horario rotativo al personal de enfermería, ¿sí? Que haga efectivamente turnos rotativos. 10.000 pesos por mes, no te miento, Ricardo. 10.000 pesos por mes el valor del turno rotativo para enfermería. Como diciendo, bueno. No se puede, no se puede. Bueno, 10.000 pesos, 2 kilos de pan. 10.000 pesos por mes es el valor que se le paga a un agente de enfermería en Río Negro por trabajar en turnos rotativos. Y cuando uno trabaja turnos rotativos en salud pública, trabaja mañanas, tardes, noche, tiene los francos el martes y el miércoles, trabaja 5 guardias seguidas o 2 y un franco y así. Esa imprevisibilidad sobre la vida y la disposición que tenemos de estar las 24 horas a disposición del servicio, se paga con 10.000 pesos en el salario. Bueno, pero explotación rozando la esclavitud. Absolutamente. Cuando nosotros planteamos, che, no nos están pagando el horario rotativo, porque no nos pagaban nada. Bueno, el gobierno define esto, ¿no? Que iba a los agentes de la 1844 que cobraban, escúchame bien, 250 pesos el turno rotativo, bueno, le sube a 10.000 pesos, y a los agentes de la 1904, que son enfermeros profesionales que no cobrábamos nada, nos pone la cifra de 10.000 pesos. Tardaron 3 meses en ejecutar el pago del horario rotativo. ¿Por qué? Porque como eso se define en la mesa de... O sea, lo proponen y lo definimos en la mesa de salud, hasta que fueron a la mesa de la función pública, lo charlaron de vuelta con la misma gente, porque ATPCN estaba en esa mesa. Fueron a la función pública, lo charlaron de vuelta, se les ocurrió hacer el decreto, hicieron todo lo que tenían que hacer, tardaron 3 meses en ejecutar un pago de una suma fija a 2.000 agentes de la provincia. Imagínate lo que tardamos o lo que cuesta que ejecuten cualquiera de las cosas que nosotros planteamos. La última mesa de salud que tuvimos fue en diciembre del año pasado. En enero nosotros tuvimos una audiencia con el ministro, solamente ASPUR, porque veníamos pidiendo la convocatoria nuevamente a la mesa de salud, no la teníamos. Entonces creo que fue a fines de enero, principios de febrero, pedimos una audiencia con el ministro. Y fuimos con, obviamente, el acta, el listadito, todas las cosas que veníamos trabajando en la mesa de salud. Uh-huh. A todo la respuesta fue, no, de eso todavía no hay nada. No, esto lo vamos a trabajar. Tomo nota de vuelta de todo. Pero es una burla. Exacto. Entonces en un momento nosotros planteamos, bueno, pero ¿qué? Pero ellos, Cecilia, ellos creen que están tomándole el pelo solamente a los trabajadores de la salud. ¿No se dan cuenta que además de los trabajadores de la salud, en los hospitales están los ciudadanos rionegrinos? Claro, lo que pasa, Ricardo, es que cuando... hay una, voy a usar nuevamente este término, hay una mercantilización absoluta de la salud. Y lamentablemente lo que nosotros vemos hoy es que al gobierno de Río Negro y a la gestión del ministro Talacelis no le interesa el fortalecimiento de la salud pública, el incremento y la garantía de las prestaciones y del acceso a la salud. Lo que les interesa es evidentemente sostener hospitales de mediana y baja complejidad y gerenciar las derivaciones al privado. Porque lo que vemos hoy es que se incrementaron muchísimo las derivaciones al sector privado, a algunos privados, y que hay una determinación de achicar los hospitales. Es una gestión que hoy viene y te dice, bueno, este servicio que hasta ayer funcionaba con 4 personas al día, hoy va a funcionar con 2 o 3 a lo sumo. Cecilia, hay olor a rosca y corrupción en esto, ¿eh?
Mira, yo la verdad es que lo que nosotros vemos son hechos. A ver, se incrementan las derivaciones al privado, se cierran servicios y no se abren más. Hay una voluntad franca de que no ingrese recursos humanos, porque en Bariloche faltan 60 y pico enfermeros. Cuando el departamento de enfermería le dice a la jefa de enfermería de la provincia y al ministro, che, para cubrir mínimamente los servicios necesito 40 enfermeros, y le dicen, no los vas a tener. Es porque hay una franca decisión de no ingresar recursos humanos. Cuando vos mirás en Regina, que tenés 8 mucamos para todo el hospital, que es un hospital de 4 plantas, y todos los CAPS, y entre 8 personas lo limpian todos los días del año, y mirás los CAPS y decís, che, no hay un administrativo en un centro de salud. Entonces tenés a la enfermera del centro de salud haciendo de administrativa y de enfermera. Entonces cuando vos ves eso, decís, bueno, no, acá hay una decisión política. Hay una decisión política de dejar a la salud pública vacía, con un recurso mínimo, ¿viste? Y por otro lado mirás para atrás, para el costado, decís, proliferan y crecen desmesuradamente los centros privados. Y sin duda, por eso a mí me huele a que hay algo más ahí, ¿sí? Que alguien está lucrando con el vaciamiento de la salud pública. Eso es lo que vemos nosotros, lamentablemente, porque, a ver, y no es en contra del sector privado, y que esto se entienda, porque la capacidad de poner un centro de salud, de realizar la inversión que hay que hacer para tener prestaciones adecuadas, para conseguir la habilitación, y estamos hablando desde un centro de consultorio hasta un centro de diagnóstico por imagen. Cada profesional, cada trabajador está en su absoluto derecho de poner el centro de tratamiento y diagnóstico que quiera poner, y ojalá pongan un montón y funcionen. El problema es cuando la proliferación y el crecimiento de algunos sectores se da a costillas del vaciamiento del privado. Y lamentablemente en muchos lugares, Ricardo, donde funciona bien un hospital, no proliferan las clínicas. Y donde funciona bien un hospital, no hay grandes negocios para hacer. Pese a que hay, o sea, la coexistencia de ambos sistemas es y se da desde siempre. Pero a los niveles que nosotros vemos hoy nos preocupan. ¿Y cuál es el problema? Que cuando quien tiene que garantizar que la salud pública funcione tiene intereses en el sector privado, tenemos un grandísimo problema de un conflicto de interés. Sin lugar a dudas. Y hoy lo vemos claramente. Y lo vemos claramente porque no puede ser que hoy se rompe un equipo de tomografía, y en vez de preocuparnos, y ya no esté solamente con los equipos de tomografía o de resonancia, que son equipos carísimos, a veces pasa con el equipo de laboratorio común y silvestre, se rompió, bueno, derivamos al privado. Entonces, excelente, en la urgencia. Sí, pero tardan meses. Que se me rompió un equipo, hagamos un convenio con el privado y hasta que se arregle el equipo, pero que se arregle el equipo. ¿Cuánto puede demorar en arreglarse un equipo de uso habitual con técnicos acá en la provincia? No, tardan meses o no vuelve más ese equipo. Claro. Entonces esas prácticas que se hacían en la salud pública, ya esa comunidad las perdió, no se hacen más. Entonces cuando miramos, y se pagan el doble. Tenemos cada vez laboratorios de menos complejidad en el público, y el que lo quiera tener al laboratorio se tiene que ir al privado y pagarlo, o la provincia, a ese usuario exclusivo de salud pública que no tiene cobertura social y que no tiene en el bolsillo el cantante y sonante para ir a pagar arriba del coseguro, porque cuántos que somos usuarios que tenemos obras sociales estatales, dígase, IPRO, PAM, que en las clínicas o en los centros les cobran el coseguro, además claro, del bono de consulta te cobran un plus. Que hoy está en unos 25.000 pesos. Ese crocante, hay que tener un crocante para ir a pagar, ¿no? Sin duda. Esa plata, un laboratorio hoy no baja de los 75.000 pesos. No. Entonces,
te podés imaginar que ese usuario de salud pública o ese usuario que tiene obra social y no tiene con qué pagar, no se hace el laboratorio. Y si salud pública lo tienen que derivar para que se lo haga, el que no tiene obra social y salud pública lo deriva, lo paga una fortuna salud pública ese laboratorio. Claro, porque lo que vale 10 lo pagan 100. Pero claro, porque lo pagan, como dicen, en 3 cuotas, no tarde, mal y nunca. Entonces, para construir para que garantizar que le presten el servicio, el laboratorio que vale 75, salud pública lo paga 150 o más a veces. Y eso pensando bien, Cecilia, y eso pensando bien, pensando de que no hay nada en el medio. No, claro, claro. Pero sabiendo que siempre pasa algo, es difícil entender de que ahí no hay algo más. Yo lo único que te puedo decir, Ricardo, es que nosotros lo vemos día a día en los hospitales. Cómo los servicios van perdiendo complejidad, cómo nos vamos quedando sin recurso humano, y cómo la respuesta ministerial es lo solucionamos con un parche o bueno, ya va a pasar. Bueno, la última vez planteamos, por ejemplo, la situación de Sierra Grande, que tiene una sola ambulancia para derivar. Bueno, Sierra Grande, Jacobaccia, hay un montón de localidades que tienen una sola ambulancia para traslados, que están destruidas las ambulancias, pues ya no dan más. Y le planteaba justamente la situación de Sierra Grande, porque había recibido una solicitud, un reclamo de parte de algunos trabajadores de esa localidad, que están haciendo un promedio de 2 o 3 derivaciones diarias, y cada derivación de Sierra es como mínimo a San Antonio. Y si no, hasta Viedma. Entonces son 150 o 300 kilómetros que tienen que hacer los chicos, ida y vuelta 2 veces al día con los pacientes. ¿Y qué pasa? Tienen que esperar muchas veces a que vuelva la primera derivación para poder salir con la segunda, porque uno no puede andar con 2 pacientes y está esperando la otra derivación. Entonces yo hago este planteo, que es un hospital con mucha carga de derivación y que tiene una sola ambulancia. La respuesta fue, bueno, pero, me da hasta vergüenza decirlo, bueno, pero se tienen que poner contentos los trabajadores de Sierra Grande porque ahora va a venir una empresa privada de ambulancias. Ah, bueno, ya está. Otra vez, entonces a mí no me deja otra manera que pensar que cuando resuelvan que todos los hospitales sean edificios gigantes, que sean salitas de primeros auxilios, porque no tienen absolutamente nada, todo va a estar en el privado porque el negocio está allí. Eso es lo negocio que nosotros vemos con la misma tristeza. Sin duda. Y con la misma indignación, porque también sabemos, y lo que hablamos siempre con nuestros compañeros, y por qué seguimos en este plan de lucha. ASPUR es un gremio que desde que se constituyó ha estado en un permanente plan de lucha. Hemos estado permanentemente poniendo en evidencia la situación crítica en la que se enfrenta salud pública, y pareciera como que cada vez se dice, bueno, peor no se puede estar. Estamos mal, sí, estamos re mal, y cada vez que conversamos, cada año que pasa, es peor. Entonces nosotros decimos, estamos en una situación crítica hace años, pero venimos en una espiral descendente, y hoy lo que nos preocupa ya no es solamente el salario, que no llego a fin de mes, porque realmente yo soy licenciada en enfermería, tengo un contrato de 44 horas semanales, soy full time, no puedo hacer una facturación de mi inyectable en el privado porque tengo dedicación exclusiva, y cobro un palo 300. No, es una locura. Un palo 350.000 pesos de mi sueldo. Una locura. Bueno, en ese sentido, uno dice, bueno, los trabajadores vienen en una... creo que en la misma situación que pasa a lo largo y ancho del país, ¿no? Hay como un agotamiento, bueno, muchos compañeros que en situaciones a veces hasta de violencia institucional, porque agachan la cabeza y siguen porque no quieren tener problemas, entonces nos pagan mal las guardias y no reclaman porque no quieren tener problemas, porque son contratados, porque está permanentemente la amenaza de la pérdida del lugar de trabajo. Ya está la amenaza de la pérdida de trabajo, y hoy tenemos situaciones, por ejemplo, donde en localidades que hay un solo ginecólogo, vos tenés el servicio de ginecología funcionando 15 días al mes, porque
porque esa persona te hace 15 pasivas, siendo que el tope es 10, el tope que pone el ministerio son 10 pasivas, y donde hay efectores únicos, claro, hacen 15. Por favor, les tienen que pedir que te hagan 15, entonces cuando al ministerio le conviene, vos sí te podés pasar de guardias, cuando no le conviene, no te podés pasar de las 10 guardias, y si te pasás, no te las pagan. Pero en algunos lugares hay un solo efector, por ejemplo, en mi localidad, yo estoy en San Antonio, hay un solo ginecólogo, entonces durante 15 días al mes no tenemos cobertura de tocoginecología, están solamente las obstétricas, pero cualquier urgencia obstétrica hay que derivarla, porque no hay ginecólogo que atienda un parto que no evolucione, termina en una cesárea, una urgencia, bueno, no hay. Entonces hay que derivar a las embarazadas a Viedma. Son 180 kilómetros. Muchas veces se puede derivar, porque vienen con 2, con 3 centímetros y se pueden derivar. Y muchas veces que no, porque llegan al hospital a punto de parir. Claro. Y no se puede correr el riesgo de subirla en una ambulancia. Entonces, a veces, y hay urgencias que no llegan. Entonces estamos en una situación en donde pasamos toda una temporada con una cantidad de gente impresionante para atender, porque no es solamente la comunidad de San Antonio y el puerto de San Antonio, el puerto de Las Grutas, Balcheta, Sierra Grande, toda la zona que viene y deriva al hospital de San Antonio las embarazadas, las parturientas, ¿sí? Y esa garantía, esa atención del binomio mamá y bebé, no está dada la garantía. ¿Por qué? Porque a partir del 31 de diciembre los ginecólogos que venían a cubrir esos otros 15 días, que venían de Jacoasi, dijeron, no vamos más, porque por esta plata y la mitad del combustible no vamos más. Y con justa razón. Imagínate el viaje que tenían que hacer y venir a cubrir días de guardia a otra localidad, es mucho. Por 2 pesos con 50, y que para colmo se lo lleva a ganancias después, porque claro, con unos descuentos de ganancias abrumadores. Tremendo. Esa es la situación en la que estamos. Es increíble. Increíble. Nos faltan mucamas, nos faltan enfermeros, nos faltan administrativos, faltan agentes sanitarios, y los que se quedan, nos quedamos porque no tenemos la posibilidad de elegir, como yo digo siempre, o porque estamos en situaciones, en lugares donde no hay ni cantidad de efectores privados, ni otras opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es Bariloche, faltan 60 enfermeros y todos los meses alguno más que se va. O sea, la cuenta es para atrás. ¿Por qué? Porque realmente la oferta laboral en el privado es mucho más atractiva que la del público. Y sí, sin lugar a dudas. Cecilia, la verdad que triste la situación de Río Negro, triste la actitud del gobierno rionegrino de no mirar hacia este sector y resolverlo. Y bueno, la verdad, agradezco muchísimo que hayan aceptado el convite para charlar y para contar lo que está ocurriendo en la provincia de Río Negro, Cecilia. No, por favor, Ricardo, gracias a vos. Como siempre estamos, y sí, compartimos la misma tristeza, la misma indignación, pero nosotros sabemos y somos conscientes de que los trabajadores tenemos una grandísima fortaleza y toda la capacidad de resistir estos embates contra los derechos universales, porque son ataques al derecho a la salud, y no solamente nuestros, sino a nuestro derecho al salario y al trabajo digno, sino al derecho a la salud de la población. Y procuramos seguir resistiéndolo y organizándonos, así que sabrán y tendrán nuevas novedades en el transcurso de la semana, seguramente, respecto a la organización de los trabajadores de ASPUR. Cómo no, muchas gracias. Y cuentan con nosotros, Sin Fronteras, como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo, Ricardo. Hasta siempre. Cecilia Mulari nos acompañaba, secretaria general del gremio ASPUR de Río Negro, pero triste la situación de la provincia de Río Negro. Y como esto, la verdad, en casi todo el país. Te traemos las noticias más importantes del día.
Sin Fronteras,